Bendiciones, hermanos pastores de la red de iglesias que se llama Iglesia de Dios Evangélica en Honduras. Este es el primer seminario o la primera plenaria del seminario matrimonial. El tema de hoy es principios bíblicos del matrimonio. Nosotros tenemos que entender que el matrimonio es algo que fue designado por Dios. ¿Por qué hoy en día nosotros tenemos que ir a las entidades civiles? Bueno, porque nosotros como seres humanos así lo establecimos. Pero ¿por qué hacemos el compromiso delante de las entidades eclesiásticas? ¿Por qué pedimos a un cura, a un sacerdote, a un pastor, alguien que nos case en la iglesia? Porque ese es el momento en el que hacemos este compromiso ante Dios. Un compromiso que a su vez se convierte en un contrato. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero que ustedes ya tengan lista su Biblia. Yo les comenté que yo uso la Reina Valera porque esa es la que más comúnmente aquí usan en Honduras, los que hablan español, y que estamos usando el material de un doctor, Wayne Mack, que habla de cómo mejorar el matrimonio. Y él en su libro, el punto 1 que pone son las básicas bíblicas del matrimonio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y como hablamos en la introducción, todo empezó en el Edén. Dios creó el hombre y Dios le dio a hombre una tarea. Esa tarea era de darle nombre a los animales, pero también de mantener el Edén en orden. Después de que había hecho los animales, buscó una ayuda idónea para el hombre y no la encontró entre los animales. Por lo cual el hombre fue puesto a dormir. Dios tomó una costilla del hombre y con esto hizo la mujer. Ahora, chiste para los que contamos las costillas. El hombre y la mujer tienen exactamente la misma cantidad de costillas. Así que no crean que eso debe haber sido tan literal o literal. El hecho es que la Biblia nos relata que del hombre Dios tomó una costilla e hizo la mujer. Por lo tanto, y eso es sumamente importante, el matrimonio, la unidad entre el hombre y la mujer, fue la primera relación establecida en la Biblia y en el Edén. Y si Dios estableció esa unidad del hombre y de la mujer para que ella sea su ayuda idónea, y hay una palabra que dice la contraparte, así como esta mano es la contraparte de esta mano, y se parecen, no son idénticos. La mano derecha no puede hacer lo que hace la mano izquierda, ni la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Pero si yo no tengo las dos manos, ¿cómo voy a agarrar y levantar algo grande y pesado? ¿Cómo voy a poder cumplir con una tarea? Por ejemplo, escribir a máquina, para que también se usan las dos manos. Para comer, donde se usa también las dos manos. Y hay muchas más cosas. Yo necesito las dos para poder cumplir con muchas de las tareas que el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, el hombre y la mujer forman una unidad. Esta unidad se formó en el Edén y es la primera relación. Por lo tanto, el matrimonio es sumamente importante para Dios
y por ende para nosotros. En Génesis 2:18 encontramos esta cita bíblica. Así que todos ustedes tomen sus Biblias, tomen su cuaderno y empiezan a apuntar. Primer punto es el matrimonio, es la primera relación establecida en el Edén. Génesis 2:18 nos relata: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Bueno, ¿qué más necesito? No está bueno que el hombre esté solo. No está bueno que la mujer esté solo, sino que el Señor nos hizo ayuda idónea. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Él nos dijo de que es importante de que el hombre tome la mujer y que salgan de la casa de los padres, que formen su propio hogar. Dios declaró que los va a formar un hogar para que los padres no interfieran en tu crianza de tus hijos, pero que tampoco tus padres anden criticando a tu cónyuge. Nosotros siempre tenemos el famoso chiste de la suegra mala. Bueno, yo puedo decir, mi suegra es una suegra fabulosa. Y no porque vive al otro lado del océano Atlántico. Yo vivo aquí en Honduras y ella vive en Alemania. Pero porque ella prácticamente nunca se metió en nuestro matrimonio. No vino con consejos, no vino con nada. Simplemente, si la buscamos para convivir con ella, nos recibieron. Porque lo importante es, hermanos pastores, nuestro afecto, nuestro cariño, la asistencia y los consejos que nosotros debemos recibir tienen que venir por parte de nuestro cónyuge. Ya no viene de los padres. Esta época, cuando yo abrazaba a mi mamá y ella me decía que bonito mi hijo, que todo lo bueno que le decimos a los hijos y que nos han dicho. Entonces Génesis 20:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. He vivido aquí en Honduras desde el 76, así que este año y hace unos pocos días cumplí 45 años de estar aquí en este bello país. Y he visto muchos de las parejas jóvenes que se casan y vuelven a vivir en la casa de los padres. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más económico, mucho más práctico, que si tengo que lavar la ropa, ahí está mamá para ayudar, si tengo que cocinar, ahí está mamá para ayudar, si necesito a alguien que me cuide los niños, ahí está la mamá, pero este no es el plan de Dios. El plan de Dios está claro. Tenemos que dejar nuestros padres físicamente, pero también emocionalmente. No podemos seguir dependiendo en ellos. Para eso Dios nos dio el cónyuge. Así que el punto 2 es, el hombre y la mujer salen de la casa de sus padres, forman su propio hogar y ahí cada uno depende del afecto del otro, del consejo del otro, de la ayuda del otro para cumplir con el plan que Dios tiene para su familia. Pues el tercer punto es, el matrimonio es un contrato irrevocable
que establece fidelidad incondicional, donde se acepta la responsabilidad por el otro. Bueno, yo en la introducción ya les di algunos detalles de mi propio matrimonio y ustedes se van a dar cuenta, yo soy ser humano, pecaminoso como todos ustedes. Yo he tenido mis problemas, he tenido mis luchas, mis fallas. Y en una de estas grandes luchas, y honestamente créanme, son y han sido grandes estas luchas, llegué a la conclusión que ya yo no quería más. En la noche a las 10, que estaba en oración con el Señor, yo le dije, Señor, mañana me divorcio. Y eso que he sido pastor, eso que soy cristiano, confieso a Jesucristo como mi Salvador, yo sé cuán sagrado es el matrimonio para Dios, pero con la situación con la que yo vivía, yo vi justificado que yo podía violar ese contrato. Y me fui a acostar. A las 7 de la mañana yo recibo una llamada telefónica de una profeta amiga mía. Y me dice, buenos días, mi querido hermano, palabra de Dios. Y cuando tu profeta te dice palabra de Dios, pues entonces es tiempo de escuchar. ¿Qué me dijo Dios? El divorcio es cuando yo digo, dice Jehová, no cuando tú quieres. Punto. Y me dice la profeta, cuando dice, este era todo el mensaje. Yo no sé, me dice lo que estás tramando, pero una cosa ya te digo. Si estás pensando en divorciarte, olvídalo. No va a resultar. Bueno, pero entonces yo me pregunto, pastores, al igual que ustedes, Señor, ¿cómo entonces resuelvo esa situación tan complicada en la que me encuentro? Y la respuesta es bien sencilla. Los problemas se resuelven de rodillas. Nosotros en este momento estamos predicando en nuestra iglesia en Éxodo y la ruta que Dios tiene para los israelitas. Salen de Egipto y en vez de ir hacia el norte y al este para llegar a Canaán, el Señor nos manda hacia el este, llegan a la frontera con el desierto y de ahí los manda hacia el sur, en una dirección completamente contraria a lo que uno como ser humano piensa. Y el tema y la conclusión de este mensaje de aquel día fue, el Señor demanda por la ruta que Él quiere, porque Él dice claramente, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces tú no sabes lo que el Señor está haciendo en la vida de tu cónyuge. Tú no sabes cómo el Señor va a resolver las luchas en las que tú te encuentras. Por lo tanto, es tu responsabilidad, sea hombre, sea mujer, es tu responsabilidad orar por el otro. Ahora, cada matrimonio, en este caso, cada relación donde hay dos seres humanos, va a tener un momento donde hay un problema. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos en el momento que surge lo que nosotros vemos como un problema? Porque por lo general son opiniones contrarias, deseos que no compartimos con el otro, exigencias que creemos que podemos pedir y que el otro dice no. Entonces llegamos a este punto del problema. La Biblia nos exige que haya paz en el hogar. Para que haya paz,
Significa que nosotros tenemos que buscar sentarnos en unidad y llegar a la resolución del problema. Si nosotros dejamos el problema ahí, es como una herida que empieza a supurar. Y cuando hay pus en una herida y se infecta, entonces puede estar en peligro la vida de la persona. Por lo tanto, la meta no es evitar problemas. La meta es que nosotros tenemos que resolver los problemas lo más pronto posible. Porque como ya hablamos, si nosotros permitimos que los problemas se acumulen y empiezan a ser un estorbo en la unidad del matrimonio y que el matrimonio peligre, entonces tenemos que entender que no hay salida del matrimonio. No podemos buscar una forma de decir hasta aquí llego y no más. Tengo que resolver. Y esto nos lleva al siguiente punto. Vimos que la Biblia nos dice que los dos serán una sola carne. Eso significa que nosotros vamos a compartir todo. Y esto incluye nuestros cuerpos, nuestras posesiones, nuestras ideas, las revelaciones que recibimos, pero también tenemos que compartir los éxitos y por ende los fracasos. Tenemos que compartir el gozo cuando hay una victoria, pero también tenemos que compartir el sufrimiento. El sufrimiento y el gozo de mi cónyuge es mi sufrimiento y mi gozo. El autor hace énfasis. Como ya le dije, Wayne Mack es el escritor del libro. Él hace énfasis en este tema de que somos una sola carne. Y él hace referencia a Hebreos, capítulo 13, verso 4, el cual lee de la siguiente manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Bueno, eso significa que mi responsabilidad en el matrimonio es mantener todo lo que pasa entre mi esposa y yo honroso. Pero si el lecho es sin mancilla, bueno, el lecho matrimonial obviamente es la cama que vamos a compartir, y este lecho es sin mancilla. Yo busqué la palabra mancilla y significa mancha moral o perjuicio en la honra de una persona. Yo lo interpreto así. Si los dos lo disfrutan dentro del matrimonio y su cama matrimonial y no contradice prohibiciones claras bíblicas como la homosexualidad, sexo con animales, sexo con muertos, y hay muchas más prohibiciones en la Biblia. Bueno, entonces yo digo, disfruten el uno del otro con todo lo que el Señor les ha dado. En el Edén, si todo era amor y armonía, en presencia de Dios. No hay nada sucio en el sexo y por lo tanto, si el Señor lo hizo, si nos dio las partes para disfrutar, bueno, disfrutemos. Pero ¿cuál es el problema principal con todo lo que somos, esa unidad? Entró el pecado. Y el pecado arruinó todo. Al entrar el pecado,
en la vida de las personas, empezó el encubrimiento. Lo primero que hicieron Adán y Eva era algo para cubrir sus cuerpos, a tal grado que Jehová le preguntó, bueno, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Hemos empezado a encubrir, hemos empezado a esconder cosas, hemos empezado a esconder los cuerpos el uno del otro. Y este esconder los cuerpos representa la manera como nosotros procuramos esconder el pecado delante de Dios. En ese momento que entró el pecado, ¿qué más entró? Y entró el enemigo más grande de todos, egoísmo. Ahora empezamos a ver lo nuestro como lo nuestro. Entró el orgullo. Entró la amargura. De repente empezamos a comportarnos mal agradecidos. Y si yo le pregunto al Señor, ¿y por qué me diste esta mujer? Es que el Señor no me la dio, yo la escogí. Y yo siempre le cuento a la congregación, hermanos, cuando yo vi esta mujer, yo dije, esta tiene que ser mía. Se me trastornó la mente, se me revolvieron las tripas. Yo vi esta mujer y quedé loco por ella. Y de ahí anduve 5 años taloneándola, hasta que finalmente dijo sí. Entonces yo no puedo estar mal agradecido con Dios por la esposa que me dio. El problema es que el pecado y mi egoísmo, ¿qué más? Mi orgullo, mi amargura, me llevó a crear esa situación pecaminosa. En la introducción yo les dije que esta palabra que vamos a ver hoy y durante todo el seminario no va a ser fácil. Esto no es para que ustedes se sientan y escuchen. Ustedes ahora mismo tienen que analizar dónde ha destruido el egoísmo, ¿qué más? El orgullo, la amargura, la unidad entre usted y su cónyuge. Entró la terquedad. Es horrible lo que destruye la terquedad. Y volvemos al tema del Éxodo y Faraón. Faraón logró la destrucción de su país a través de las plagas, de su primogénito a través de la última plaga, pero también de todo su ejército, de los carros escogidos, de sus capitanes en el Mar Rojo, cuando por su terquedad Jehová utilizó esa terquedad, lo llevó a perseguir a los israelitas. Y ahí él perdió su vida y la vida de todo su ejército. La terquedad destruye y no somos dispuestos a ver. Palabras ofensivas. De repente empezamos a tratarnos de una manera grosera. Y aunque parece irrisorio, pero cuando usted le dice a su cónyuge, hola gordito, o hola mi gordita, es un insulto, es una palabra ofensiva. Entonces tenemos que analizar y realmente analizar cada palabra que sale de nuestra boca. Porque la palabra misma nos dice de lo que sale de la boca no es nada más que el reflejo de lo que está en el corazón. Entendamos, palabras ofensivas son inaceptables en un hogar. Tenemos negligencia. De repente ya
las tareas que tenemos que hacer, las responsabilidades con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ya no está dada. Y tengo que decir, hermanos, aquí en Honduras son famosas las caravanas de los hombres y de las mujeres que abandonan a su familia para ir en búsqueda del sueño americano, que para muchos se convierte en pesadilla y hasta en muerte. No podemos ser negligentes con nuestros cónyuges ni con nuestros hijos. Tenemos la impaciencia y la crueldad. Yo me acuerdo de muchas situaciones vergonzosas a las que yo expuse a mi esposa por mi impaciencia. Por lo tanto, ¿cómo logro evitar seguir con ese patrón? ¿Cómo logras tú evitar seguir con ese patrón? Porque tú tienes que analizar claramente tu comportamiento y tus palabras para ver dónde es que tú eres ofensivo y cruel. Pues solamente es la presencia de Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas que nos debe dirigir exactamente cuál es la relación correcta con nuestro cónyuge. Y este comportamiento del que acabamos de hablar, esta manera de vivir egoístas, palabras ofensivas, negligentes, cuando nos ponemos tercos y simplemente no queremos ceder, el orgullo, malagradecidos, todo esto, hermanos, levantan barreras. Y en el momento que se levanta una barrera, aquí como ahorita, frente a esta cámara que pongo la mano, una barrera así evite la comunicación y yo tengo que quitar esa barrera. Tú eres responsable de quitar esa barrera en la vida de tu matrimonio. Entonces nosotros tenemos que reconocer que este comportamiento ante nuestro cónyuge y ante nuestros hijos constituye un pecado. Y ese pecado lo tenemos que confesar y Cristo lo tiene que limpiar. Nosotros no podemos limpiar estas cosas, ni nosotros por voluntad propia ni por fuerza propia vamos a poder cambiar. Esto necesita un cambio profundo hecho por Cristo. Solamente Cristo nos puede empoderar para quebrantar el poder del pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. ¿Cuál es el problema que vives en tu matrimonio? ¿Cuál es esa consecuencia del pecado que nosotros mismos hemos generado? Analícenlo, contémplenlo, estúdienlo y entiendan que para salir de la situación en la que estamos, urge que Cristo nos bautice con el Espíritu Santo, porque Cristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Yo necesito este bautismo en el Espíritu Santo porque solamente así voy a estar empoderado por el Espíritu. Voy a estar sellado con el Espíritu. Y solo así podemos llegar a producir el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22. Yo tengo la responsabilidad de analizar mi vida, de ver dónde he sido egoísta, terco, mal hablado, dónde he sido ofensivo. Y ahora, a través del poder del Espíritu Santo, yo tengo que empezar a transformar mi comportamiento en amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo tengo que transformar mi vida. Si tú tienes problemas en tus actitudes, pues ahora mismo es tiempo que pongas pausa a este video. Ahora mismo es tiempo de que te arrodilles. Ahora mismo es tiempo que tú clames a Jehová para que Él revele a tu vida lo que está pasando y que tú llores y anhelas y añoras recibir el fruto del Espíritu conforme a lo que acabamos de hablar. Analice tu vida y vea qué estás haciendo para promover activamente la unidad. Analice lo que está pasando en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, con cualquier persona que de alguna u otra manera vive contigo en tu hogar. ¿O dónde permites que el egoísmo, el orgullo y todas las demás consecuencias del pecado destruyen esa unidad? Analice qué barreras has levantado en tu vida matrimonial. ¿Acaso tienes padres que influyen en tu matrimonio y cuyas opiniones son más importantes que las de tu cónyuge? Cuando tenía una de estas fases en el matrimonio, donde no aguantaba a mi esposa, me fui a donde mi suegra y le dije: suegra, yo te devuelvo tu hija. Me quedó viendo la suegra y me dijo: querido Peter, tú debes saber, ella no es mi hija. Y la quedé viendo. Me dice: es tu esposa. Yo ya no soy responsable de ella. Ella es tu responsabilidad. Así que lidie con tus problemas a tu manera. Bueno, y le dije: gracias, suegra, me voy a quedar con mi mujer. Pero también, hermano, pastor, tú te tienes que preguntar, porque ahora obviamente vamos a señalar: mire, pero pastor, usted no sabe, mi esposa o mi esposo, mire que aquí, que allá. Tú tienes que preguntarte, ¿cómo reaccionas a estas debilidades que tú percibes de tu cónyuge? ¿Cómo lidias con lo que tú evalúas como fracasos, como necesidades que ustedes tienen como pareja, o con los problemas que han permitido que crezcan a tal manera que ya no los pueden resolver? ¿Cuál es tu reacción? ¿Estás frustrado? ¿Te pones agresivo? ¿O tienes compasión? Y tienes el entendimiento que tú necesitas tener. Hermanos, yo quiero contarles también estas historias, que probablemente durante estos seminarios van a escuchar varias. Yo estaba con una profeta, amiga mía, donde un doctor que era el jefe de emergencia, porque también él tenía sus necesidades espirituales y fuimos a ministrarlos. Mientras estábamos sentados con él, entró un paciente con un infarto fulminante. Y este evento obviamente llevó al doctor a que saliera de la oficina y nos dejó solos. Y nosotros pudimos ver en la pantalla que él tenía ahí cómo atendieron al paciente con todo el profesionalismo necesario. Pero de repente la profeta se gira hacia mí y me dice:
Peter, palabra de Dios. Y como ya les dije, cuando Jehová dice palabra de Dios, es tiempo de escuchar. Me dice, el Señor te da dos opciones. Opción 1. Ahora mismo Él te lleva, así como a este hombre. Tú vas a estar con Él, sentado en la mesa de la boda del Cordero. Ya no vas a tener que sufrir, no vas a tener que lidiar con todos los problemas de tu matrimonio y todo lo que tú siempre piensas que está mal, y vas a estar en paz. Opción 2. El Señor te va a dejar vivo. El Señor te va a preparar para el ministerio que ya ratos tiene para ti. Pero es tiempo de que ya te vayas a callar. Ya no quiero nada de quejas, ni lloriqueras, ni nada. Analice tu comportamiento. No lo dijo así con estas palabras, pero como estamos en este tema, eso fue lo que me estaba diciendo Jehová a través de la profeta. Analice tu comportamiento. Si todo el tiempo solo te andas quejando, solo andas ahí lloriqueando, tú tienes que entender, Jehová tiene control de todo. Así que, ¿qué decides? Opción A, muerte súbita. Opción B, vives, te callas y permite que Jehová haga lo suyo. Y quiero confesar, hermanos, la carne es débil y decidí quedar vivo. Decidí callarme, ya no quejarme, sino cambiar mi comportamiento y decidir de que ya mi actitud no va a ser una actitud de queja. Yo voy a observar lo que el Señor está haciendo con mi esposa. Yo voy a orar e interceder por ella. Y de ahí yo dejo todo en las manos de Jehová. Ahora la siguiente pregunta que te tienes que hacer. ¿Tratas a tu cónyuge conforme a su desempeño? Vas a analizar todo lo que hace tu esposo, tu esposa, y vas a decir, bueno, eso es malo. Si es bueno, hay recompensa. Si eso es malo, hay castigo. Se tiene que ganar tu afecto. Le vas a dar lo que ya está comprometido en el momento que se casaron. Si ella hace ciertas cosas, analicen el comportamiento. Yo lo tenía que hacer y es doloroso ver cuántas veces fallamos. ¿Hablan ustedes en términos de mío y tuyo o hablan en términos de nuestro? Están encubriendo algo y deciden de qué parte de su vida es suyo y no del cónyuge. ¿Cómo ves estas fortalezas, estos gustos de tu matrimonio? ¿Los estás analizando? ¿Los estás viendo? ¿Ves realmente cuánto te ama tu cónyuge? Y contrario, ¿cómo están con esas debilidades, con esos disgustos en el matrimonio? ¿Solo enfocas en ellos? ¿O vas a llegar al momento donde vas a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a enfocarme en esto, porque solo me va a llevar a un fracaso emocional. La pregunta que se tienen que hacer, ¿cuál es la meta que define tu matrimonio? ¿Qué tienen pensado ustedes como matrimonio? Yo sé lo que yo tengo definido para mi familia y es en base a palabras proféticas que confirmaron lo que el Señor puso en mi corazón.
El día que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en 1998, yo definí cuál es la meta para mi familia, conforme a lo que yo recibí puesto en mi corazón. Y recibí doble confirmación. Así que mi meta es una meta que está establecida por Jehová. Tenemos que describir nuestro matrimonio en una sola palabra. Hoy, el 14 de octubre del 2021, yo tengo que definir mi matrimonio como dissatisfactorio. Yo no estoy satisfecho con el estado de mi matrimonio. Y por lo tanto, yo he decidido tomarme los temas de este seminario muy en serio. Porque yo, en lo personal, cuando estoy delante del Señor Jesucristo, yo quiero que Él diga, bueno, Peter, tu matrimonio era satisfactorio, trabajaste en él, hiciste lo que yo te pedí y terminaste con un matrimonio ejemplar. Yo voy a trabajar en mi matrimonio y esto es un compromiso que hago delante de Jehová y ustedes como testigos. Yo voy a trabajar en mi matrimonio para que sea un matrimonio ejemplar. Para ello, yo tengo que entender los conceptos bíblicos del matrimonio, lo que ya hablamos. Y yo tengo que entender cuáles son las causas del pecado. Y tengo que analizar dónde me estoy comportando, esa famosa lista, egoísta, terco, donde hablo palabras malas y groseras ante mi esposa. Y yo tengo que buscar llegar al fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, mi meta está bien establecida. ¿Y la tuya? Tu tarea durante toda la semana entrante, antes de que vas a ver el siguiente video, es analizar todo lo que estás haciendo. Tú no necesitas que venga otro de afuera, como en el caso nuestro, que esté 7 días, 24 horas en tu casa y que analiza todo lo que tú haces, todo lo que tú dices. Tú no necesitas un tercero. Tú necesitas pedir al Espíritu Santo que Él sea el que te guíe. Y ahora para terminar, hermanos, busquen Mateo 5, 31 y 32 y después vamos a pasar a Mateo 19, del 1 al 9. Y vamos a leer en conjunto cuál es la exigencia que tiene la palabra. Por lo tanto, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo para el matrimonio. Mateo 5:31. Vamos a buscarlo, aquí lo tengo. Jesús dice, y el divorcio. Y nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pues al inicio diríamos, aleluya, si aquí dice que me puedo divorciar. Solo tengo que darle una carta de divorcio y la razón, realmente no la necesito. Pero ¿qué nos dice Jesús? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada,
comete adulterio. Hermanos, aquí está claro lo que ya hablamos, los 2 puntos. El famoso contrato. Vamos a volver a buscar qué decía el contrato. El contrato dice, el matrimonio es un contrato irrevocable. No hay carta de divorcio que establece fidelidad incondicional. No hay fornicación, no hay adulterio. Nuestro compromiso es claro. El comportamiento es fidelidad y un contrato irrevocable donde se acepta la responsabilidad por el otro. Entonces, si yo decido cometer fornicación, bueno, he cometido un pecado grave. Pero yo no puedo deshacerme de una mujer. Como dice aquí, cualquiera que repudia a su mujer, yo no puedo repudiar a mi mujer si yo mismo la escogí. Y aun si alguien me la escogió, y si soy cristiano, tengo la obligación delante de Jehová de empezar a entablar esa relación de unidad. Bueno, veamos el segundo pasaje que es Mateo 19. Vamos a Mateo 19 y leemos del 1 al 9. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judeas al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios mismo establece, no podemos separarnos de nuestro cónyuge. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. En otras palabras, Jesús, tus palabras dicen que no se puede, pero entonces, ¿por qué Moisés sí lo permitió? Y si Moisés, que es el profeta más grande que hubo hasta este momento, porque todavía no entendieron que ahora venía este nuevo profeta, el Mesías Jesús. Entonces Moisés dice, pero Moisés nos dio permiso. Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y si al principio no fue así, y si el mandato de Jehová desde el Edén es una mujer y un hombre de por vida, bueno, entonces ni Moisés ni nadie más en este mundo nos va a dar este permiso. Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Hermanos, la palabra está clara. Nos casamos con nuestros cónyuges. Jehová exige unidad. El pecado procura violentar y quebrantar esa unidad. Nuestro propio comportamiento genera que levantemos esa barrera. Y nosotros tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo para que Él nos ayude a quebrantar el pecado, a hacernos del fruto del Espíritu y a restaurar nuestros matrimonios y a transformar nuestras vidas y dejar atrás nuestro comportamiento destructivo y transformar nuestro comportamiento en un comportamiento que apoya y fortalece la unidad en el matrimonio. Ahora, hermanos, concluimos lo que es la parte de la enseñanza. Lo que falta ahora es reconocer nuestro pecado, profesar nuestro pecado, buscar perdón y pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca. ¿Dónde están ahora mismo? Concéntrense, tómense su tiempo. Todo lo que ahorita durante esa clase, esa plenaria les fue revelado, permitan que el Espíritu Santo lo arregle. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi esposa. Te doy gracias que estableciste esa relación tan especial que es el matrimonio. Señor, cuando yo dije sí, delante de las entidades gubernamentales y civiles, pero más aún, Señor, cuando yo dije sí al matrimonio, sí a esta mujer con la que me casé delante de ti, Señor, y de los testigos que estaban presentes, y de tu ministro, yo entré en un contrato, Señor, que es irrevocable y que no lo puedo violentar. Señor, yo vi hoy que en el momento que entró el pecado, yo como ser humano empecé a encubrir. Yo empecé a buscar esconder mi pecado delante de Jehová. Y todavía procuro esconder mi pecado delante de la iglesia, de los ministros, de otros. Pero ahora llega el momento, Señor, en que yo tengo que admitir, yo he sido egoísta. Yo he buscado cumplir y satisfacer lo mío y no, Señor, necesariamente lo de mi cónyuge. Señor, yo confieso que yo, Señor, he sido orgulloso. Yo confieso que en muchas instancias yo no he querido aceptar que yo estaba en error y más bien busqué la culpa, Señor, con mi cónyuge. Señor, yo permití que mi corazón se llenara de amargura en contra con la mujer que yo mismo escogí. Señor, yo he sido mal agradecido. Yo he sido terco. Yo he levantado palabras ofensivas en contra de mi esposa. Yo he sido negligente con ella. Yo, Señor, le hice sentir mi impaciencia de una manera grosera y cruel. Señor, yo confieso ese pecado. Yo pido, Señor, que tú me perdones todo esto.
Todo lo que yo he hecho en el pasado, Señor, yo necesito que tu sangre lo cubra. Que tú, Señor, lo alejas de nuestra relación, tanto del matrimonio como de la culpa que yo tengo delante de ti, tan lejos como queda el este del oeste. Señor, yo necesito que tú empiezas a sanar las heridas en mi corazón. Pero también, Señor, yo pido, yo clamo que tú sanes las heridas en el corazón de mi cónyuge. Señor, yo clamo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo clamo, Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Yo clamo, Señor, este empoderamiento por parte del Espíritu Santo, para que yo pueda entender dónde he levantado barreras, donde yo voy a poder, Señor, derribar estas barreras una por una, donde yo, Señor, tengo que llegar a ese momento donde yo entro en esa relación correcta con mi cónyuge conforme a tu voluntad. Señor, produzca en mí el fruto del Espíritu Santo. Señor, yo pido que tú me llenas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Señor, ayúdame a corregir los errores de mi matrimonio. Porque cuando yo termino, Señor, mi vida y estoy frente a ti, yo quiero que tú me digas estas palabras: Peter, te felicito, ahora tu matrimonio es ejemplar. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.